Si Cloud Code se te queda sin uso media tarde, no significa que trabajes mucho, sino que puede ser porque no sabes gestionar correctamente su memoria. Así que en este vídeo te voy a enseñar por qué la mayoría de la gente gasta el doble sin enterarse. Esto que estás viendo en pantalla es Cloud Code y es una inteligencia artificial que programa por nosotros, pero esta tiene un cierto límite de uso. Este límite lo podemos medir con tokens, ya que los tokens son como la gasolina de Cloud Code para hacer cualquier tipo de tarea. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos tokens se agotan y además la gente tiende a culpar a Claude por los límites de uso y es verdad que tienen ciertos límites restrictivos, pero el problema no es solo de Claude, sino que también el problema es nuestro, no nuestro en sí, sino que nuestra forma de utilizar Claude. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes prácticamente gastar la mitad de tokens sin instalar prácticamente nada, sino que son ciertas acciones que puedes empezar a implementar para ahorrar en límites de uso y empezar a utilizar menos tokens. Primero tienes que entender lo que te voy a enseñar y ya después vamos a pasar a los trucos para optimizar los tokens. Lo primero que tienes que entender es qué es la ventana de contexto y qué son los tokens. Así que básicamente los tokens son trozos de texto, ya que la inteligencia artificial no lee palabras enteras como tal, sino lo que hace es leer tokens. Entonces nosotros estamos pagando por tokens, no por palabras que genera la inteligencia artificial ni por palabras que recibe la inteligencia artificial. Un token equivale a 3/4 de palabra, así que esto quiere decir que si tenemos una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens, va a tener la capacidad de recordar 750.000 palabras. Entonces, ¿qué es la ventana de contexto? Pues básicamente la mesa de trabajo de la inteligencia artificial, así que cuanto más llena esté la ventana de contexto, más información va a tender a olvidar la inteligencia artificial y además las respuestas que nos dé van a ser más imprecisas. Puedes verlo, como ya he dicho, como una mesa. Si nosotros tenemos pues muchísimos papeles, muchísimas cosas en la mesa, pues prácticamente vamos a tener todo eso organizado y vamos a perder de vista pues cierta información. En cambio, si tenemos la mesa organizada, que es como la ventana de contexto limpia, pues vamos a tener información precisa y la IA pues no se va a olvidar de información que tiene que tener en cuenta. Pues ¿qué se va a guardar en la ventana de contexto? Pues prácticamente todo, ya sea nuestras preguntas, respuestas que nos ha dado la inteligencia artificial, ciertos archivos que abren, como podría ser skills, y también comandos que lanza y además el historial entero de la conversación. Todo eso lo va a tener en cuenta por si necesita pues extraer información relevante de cualquiera de estos sitios. Así que lo que pone por aquí, cada cosa que entra va a ocupar sitio en esta mesa, la ventana de contexto, y cuanto más llena esté la mesa, la ventana de contexto, más vas a pagar. Esto de aquí es clave, no pagas como tal por tener una conversación larga, sino que pagas por lo llena que esté la mesa de trabajo. Y ahora esto que voy a decir sorprende a muchísima gente, y es que la inteligencia artificial no se acuerda de lo que le ha dicho antes, sino lo que hace es releer toda la conversación. Por ejemplo, si tenemos 49 mensajes le hemos enviado nosotros a la inteligencia artificial, ahora en el próximo mensaje que nosotros le enviemos, que sería el número 50, pues lo que va a hacer va a ser releer toda la conversación para tener así el contexto de ella, y ya entonces si necesita cualquier cosa relevante, ya sea algún dato que hemos mencionado o cualquier archivo, lo que va a hacer va a ser extraerlo después de haberlo leído de toda la conversación. Por eso el gasto no sube en una línea recta como tal, sino que sube como una bola de nieve, se va acumulando el primer mensaje, el segundo mensaje, el tercer mensaje, y ya lo que va a hacer va a ser releer todos los mensajes anteriores. Y esto se va a hacer peor si nosotros le pedimos que abra un archivo grande o ejecute un comando que es ciertamente complejo, ya que aunque tú solo lo necesites solamente una vez, ya después va a empezar a leerlo todas las veces los próximos mensajes para tener contexto de toda la conversación. Piénsalo como un compañero de trabajo que cada vez que tú le preguntas algo tiene que releer todos los emails de un cierto proyecto en el que estéis trabajando, así que al principio iría todo bien, te respondería bastante rápido, ya que tiene que leer pocos emails, pero después de unas horas hablando con él, lo que ocurriría es que se volvería más tonto. Y esto se debe a la ventana de contexto, y esto se debe a que va a tardar muchísimo en releer toda la conversación, así que vamos a perder efectividad, precisión, y además va a ser mucho más caro. Así que el enemigo como tal no es escribir mucho, sino que es dejar basura la ventana de contexto, y eso tiene un arreglo con dos comandos que os voy a enseñar ahora. Si estás aprendiendo con este vídeo, te recomiendo que te suscribas a mi canal, ya que vas a seguir viendo contenido sobre inteligencia artificial para que puedas aprovecharte de esta tecnología en tu día a día y además adelantarte al resto de la gente utilizando la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tenemos que entender qué son estos dos comandos, el comando clear y el comando compact. Y esto no es nada de código, sino que nosotros simplemente nos encargamos de ejecutarlo con esta barra
y hay que poner clear o compact. Simplemente nosotros nos encargamos de ejecutarlo, no de escribir código ni nada de eso. El comando clear lo que hace es borrar toda la conversación, limpia toda la ventana de contexto y lo que hace es dejar esta mesa vacía. Así que se utiliza cuando cambiamos de tarea, ya que pasamos de tener la mesa llena a tener la mesa vacía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos de cero sin ningún tipo de información. Por otro lado, compact no va a borrar como tal, sino lo que va a hacer es resumir la conversación que hemos tenido. Así que si seguimos con la misma tarea, pero ya estamos empezando a tener la mesa llena, podemos resumirlo con este comando y de aquí vamos a tener la información clave, ya que lo va a conservar debido a este comando. En cambio, si lo hubiéramos hecho con clear, lo que hubiéramos hecho es perder toda la información, ya sea relevante o información que no tiene importancia, vamos a perderla toda ya que vamos a empezar desde cero. Así que para cambiar de tarea, utiliza simplemente clear. En cambio, si tienes una misma tarea pero es un poco más pesada, ya que tiene el 40 o el 50% de la ventana de contexto llena, que es cuando yo recomiendo que ya pues se vacíe o se resuma, entonces utiliza compact. Una vez que hemos visto estos comandos, lo que voy a hacer va a ser una prueba para que veamos estos comandos que os he enseñado en acción. Os voy a enseñar tanto el comando clear, tanto el comando compact y cómo puedes ver el uso que lleva de la ventana de contexto. Ya por aquí entonces he hecho una búsqueda con toda la información, así que los comandos que hemos visto eran clear y también eran compact. Así que si yo por ejemplo le doy a clear, lo que va a ocurrir es que simplemente pierdo toda la información y empezamos desde cero. Está bien vaciar la ventana de contexto, la mesa de trabajo, pero si ya la has llenado un porcentaje considerable, y eso se mira simplemente poniendo context, y cuando ponemos esto podemos ver que vamos a ver la información de la ventana de contexto. Así que la ventana de contexto es de 1 millón de tokens, que serían 750.000 palabras, como ya hemos visto, y hemos ocupado el 5%. ¿Qué es lo que ocurre? Que este 5% no ha sido simplemente debido a esta investigación que hemos hecho, sino que aquí hemos cargado información relevante mía, como datos, ciertos archivos relevantes, información de la memoria, y todo ello va a ir en la ventana de contexto, ya que tiene que tenerlo en cuenta para hacer cualquier cosa. Por otro lado, si quisiéramos resumir todo esto, simplemente podríamos poner compact, y cuando ya tenemos compact podemos poner aquí un mensaje indicándole lo que queremos resumir o qué debe tener en cuenta a la hora de resumir pues toda la información. En este caso yo simplemente lo voy a presionar y lo que va a hacer entonces es resumir toda la investigación, pero no va a tener cierta información mía en cuenta ni ninguna instrucción, ya que no se lo he especificado en el mensaje como se me había indicado que podía hacer. Ahora imagínate esta situación. Imagínate que todos los días por la mañana llega un compañero de trabajo con el que estás trabajando en un proyecto relevante y no se acuerda de nada de lo que habéis trabajado el día anterior y se lo tienes que recordar cada día. El archivo cloud.md sería como un papel que le dejamos en la mesa con toda la información relevante del proyecto para que no nos pregunte todos los días sobre la información relevante del proyecto. Este archivo lo metemos una vez, ciertas instrucciones, nuestra forma de trabajar, cosas que nos gusten o ciertas reglas que tiene que seguir, y ya nos olvidamos simplemente, ya que Cloud va a tener toda esa información en todas las conversaciones y este archivo precisamente se va a cargar en la ventana de contexto. Así que no pagamos este archivo como tal por cada mensaje, sino que simplemente lo hacemos una vez por sesión. Pero tienes que tener también en cuenta que, como ya he mencionado, este archivo va a ocupar espacio en la ventana de contexto, así que si lo llenamos con 1000 cosas e información que no es relevante, vamos a empezar ya con la mesa un poco más llena. Así que lo que te recomiendo es que cortes este archivo a lo esencial, así que es mejor tener este archivo corto y con información relevante que con mucha información que no es necesaria y que entonces ocupe más en la ventana de contexto. Ahora voy a enseñar 3 ajustes que son bastante rápidos, que suman a la hora de ahorrar en la ventana de contexto. El primer truco es elegir correctamente el modelo para cada tarea, así que Cloud Code tiene 3 modelos, tienes el HighQ, tienes el Sonnet y tienes el Opus. El HighQ es el modelo más barato de los 3 debido a que tiene menos razonamiento que los otros 2 y entonces lo vamos a utilizar para tareas que prácticamente no requieren de complejidad alguna. ¿Qué es lo bueno de utilizar este modelo? Pues que vamos a alcanzar los límites de uso mucho más tarde, a diferencia que si utilizamos por ejemplo el Opus para tareas que son más simples. Después tenemos el Sonnet, que es el modelo para el día a día, y esta es la versión intermedia, por lo que tiene más razonamiento que HighQ, pero tiene menos razonamiento que Opus. Y de esta forma, para tareas que tampoco son muy complejas, podemos utilizar estos modelos para alcanzar los límites de uso más tarde también. Finalmente, el Opus es el modelo con más razonamiento, pero también es el modelo más caro. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a alcanzar nuestros límites de uso muchísimo más antes, en comparación si utilizamos Sonnet
y HiQ. Este modelo, lo dicho, utilízalo para tareas que son complejas y realmente requieran razonamiento, ya que si no, pues no conviene utilizar este modelo para alcanzar los límites de uso tan temprano. El segundo truco es que seas específico con los archivos, no le digas simplemente a Claude mira a ver dónde está el problema, sino que si estás trabajando en una cierta carpeta y sabes que en un cierto archivo hay un error, entonces especifícale dónde está el error para que no tenga que consumir tokens buscando entre todos los archivos y releyéndolos todos. Si le dices el problema está en este archivo en concreto, lo que va a hacer va a ser mirar ese archivo directamente sin andar mirando por todos los archivos. De esta forma estamos ahorrando en la ventana de contexto, por lo que está saliendo mucho más barato y alcanzamos los límites de uso bastante más tarde. El último truco es que utilices el modo plan. Antes de cualquier tarea que sea medianamente grande, seleccionas el modo de plan y entonces ahí es cuando empiezas a decirle lo que quieres hacer o lo que quieres construir. Con este modo nos ahorramos de que Claude empiece a construir sin una dirección clara, de que empiece a construir, añadir y hacer y deshacer cualquier cosa, y de esta forma está quemando muchos más tokens. Con el modo plan va a tener un plan directo para lo que queremos construir. Hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que te haya servido y hayas aprendido. De ser así, te recomiendo que te suscribas a mi canal, ya que vas a seguir viendo contenido sobre inteligencia artificial para que puedas utilizarla en tu día a día y adelantarte al resto de la gente utilizando esta tecnología. Así que sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo.